Hola, ¿cómo les va? Bueno, a ver, no quería dejar de pasar esta semana sin hacer nuestro encuentro de síntesis, como les había prometido. Y también prometo ser breve. En principio, las líneas que retomamos el lunes tenían que ver con recuperar cuáles son las principales hipótesis o algunas de las explicaciones para dar cuenta de estos nuevos tiempos. Hoy les dejé un material en el grupo de Facebook, que es un libro de Bauman, donde desarrollan de alguna forma un poco más, o en la línea de la categoría del tiempo, esta metáfora de la liquidez a la que hacíamos referencia en la clase del lunes. Eh, Obviamente no es para que lo lean ahora, pero sí para que lo tengan de material, porque en realidad son como muchas hipótesis y explicaciones y argumentos y líneas que se abren para pensar estos tiempos o la contemporaneidad como un tiempo posible de ser vivido, con problemas nuevos, obviamente, y con transformaciones, no solo en el orden de lo cultural, sino en el orden también de lo económico, de lo político, de lo social, y en lo que respecta a nosotros, cómo esas transformaciones culturales tienen un impacto directo en las nuevas modulaciones y modelaciones de los sujetos. Por eso tanto el texto de Bauman como el de Laclau están puestos en la bibliografía con esa intención, ¿no? La de armar un mapa o la de establecer algunas líneas para empezar a definir de algún lugar lo contemporáneo. Las otras dos clases tenían que ver con trabajar las categorías de identidad y de juventud, porque, como les decía recién, lo que nos interesa particularmente dentro de la materia es ver, bueno, cuáles son estos estallidos respecto a las categorías de identidad en los jóvenes, porque son como nuestro interlocutor válido a la hora de ejercer una práctica docente. Y ahí nos interesaba trabajar teóricamente esta semana, si quieren, todavía no con algún caso particular, como sí lo vamos a hacer la semana que viene, pero trabajar el texto de Jiménez, que da algunas pautas para pensar elementos necesarios a tener en cuenta cuando uno necesita describir o explicar o comprender la categoría de identidad. Primero, para pensar justamente en una categoría que es absolutamente relacional, ¿no? Y que esa condición, su condición de relacional, eh, es la que lo hace tan diferente a la idea que Heller planteaba de identidad, ¿no? Repito, si en el texto que habíamos visto sobre los procesos de individuación en la modernidad, de alguna forma existía la hipótesis de que la identidad era un proceso que se iniciaba en los primeros pasos de la socialización y se alcanzaba en un determinado momento de madurez del sujeto. Jiménez intenta recuperar la condición de relatividad, es decir, de que las identidades siempre están en permanente proceso de construcción y que por ende no tienen un principio ni un final. Y que a la hora de hablar de identidades no debemos perder de vista, por ejemplo, eh, algunos cuestionamientos, algunas cuestiones o algunos parámetros, si se quieren, para establecer de qué tipo de identidades estamos hablando. Él hace la diferencia entre identidades individuales y identidades colectivas, trabaja ahí a partir de la lectura de Menucci, y a mí me parecía interesante compartirles este texto porque él dice, bueno, para mirar la identidad no solo de un sujeto, sino de un grupo de sujetos o de un grupo que comparta una práctica, y uno puede pensar ahí en una categoría muy noventosa, pero digamos que funcionó como las tribus urbanas, pero digo, siempre es más interesante pensar las subjetividades en su formación colectiva que en su formación individual.
Pero bueno, ahí el aporte de Jiménez tiene que ver con que no mirar solamente, digamos, qué componentes puede tener una identidad. Y ahí, bueno, obviamente define elementos externos o exteriores y elementos interiores, ¿no? Me parece que hay algo muy interesante que es la recuperación, por ejemplo, de la narrativa de vida. Los relatos, y ahí la palabra, eh, o digamos las palabras y los relatos que construyen narrativas biográficas, nuestras propias narrativas biográficas, son un puntapié inicial e importante para tener en cuenta a la hora de pensar en la construcción de una identidad. ¿Por qué? Porque primero, digamos, siempre el recorte, digamos, cada vez que intentamos establecer un relato respecto de quiénes somos, aparece claramente esta función organizadora del lenguaje, ¿no? Y jerarquizadora, que ya es una función per se del lenguaje. Siempre hay una instancia de la identidad que se escapa a esa normalización propia del lenguaje. Y digamos, también funcionan mecanismos, si quieren, de visibilización y de olvido, ¿no? O sea, cuando intentamos contarnos a nosotros mismos, contar a los otros, siempre hay zonas que no aparecen en el relato. Y el relato al mismo tiempo construye de alguna forma una suerte de ficción de nosotros mismos, ¿no? Esto aparecía un poco en la clase del lunes también cuando hablábamos de qué mostramos en las redes sociales o cómo nos mostramos en las redes sociales, pero no solamente en las redes sociales, es el relato, es la figura del lenguaje la que inevitablemente por su condición de ser, ¿no? Porque es una de las operaciones que hace el lenguaje, nos delimita. Nosotros podemos ejercer una práctica de contarnos a nosotros mismos, hacer el ejercicio de contarnos a nosotros mismos, pero ese ejercicio nunca va a ser completo, nunca va a reflejar, ¿no? Porque el lenguaje no refleja justamente, sino que construye esa capacidad, esa posibilidad de contarnos. Y en la complejidad de lo que somos, solamente algunas cosas podemos poner en palabras y muchas otras aún no podemos ponerlas en palabras. No solo, como dice el psicoanálisis, el trauma queda por fuera del lenguaje, ¿no? Justamente el psicoanálisis define el trauma como aquello que no se puede nombrar. Eh, También algunas zonas que incluso no son conscientes para nosotros, pero que sí los otros pueden ver. ¿Sí? Eso me parece que es importante. Digo, cuando Jiménez habla de esa narrativa biográfica, está teniendo en cuenta que es un intento de construcción de una historia de uno mismo, donde obviamente quedan zonas más visibles o visibilizadas y zonas oscurecidas sobre nosotros mismos, que o quedan en el olvido, o no son conscientes, o aparecen o se actualizan a partir de determinadas experiencias. ¿Sí? Otra de las, digamos, de las características que tendría la identidad para un autor como Jiménez, es justamente esta relación que se establece entre el heteroreconocimiento y el autorreconocimiento. Es decir, la identidad es una zona, me gusta pensarla un poco así, una zona maleable, que se construye entre lo que yo entiendo que soy, o sea, cómo me reconozco a mí mismo, en qué situación me reconozco, digo, en qué posición social me reconozco, con qué valores, con qué características personales, con qué actitudes y aptitudes, ¿no? Con qué habilidades también, con qué defectos, cómo me reconozco y cómo el otro me reconoce. Ese lugar del heteroreconocimiento es la mirada del otro que viene de alguna forma a completar esta visión, este relato sesgado que uno puede tener de uno mismo. En esa tensión entre el heteroreconocimiento y el autorreconocimiento o la autoafirmación es que se construyen esas zonas de identidad. Y esas zonas de identidad son inestables. O sea, hay relatos que sirven para construirnos identidades en determinados momentos de nuestras vidas,
y luego perecen, o solo quedan pedazos, ¿no? Son siempre son relatos incompletos, luego retomamos una parte de un relato anterior, y lo retomamos en la actualidad, y entonces lo que pasa, y digamos, lo que sentimos, y es válido porque funciona de esa manera, es que obviamente no somos los mismos siempre, pero no tiene que ver solo con un desarrollo vital o biológico, sino que no somos los mismos porque atravesamos otras experiencias, porque la matriz que nos conforma culturalmente es una matriz en permanente movimiento y transformación, y porque la estabilidad es también una especie de sostén del relato, una especie de significante que necesitamos tener o construir alrededor del cual armar nuestro relato. Pero que la estabilidad, digamos, tiene como esa función, si quieren, de guía, ¿no? de sostén, pero no para siempre. Entonces, entran en crisis las categorías de perennidad, de permanencia, de duración, y ganan, si quieren, espacio en los discursos académicos, pero también en los discursos de la vida, ganan algunos, digamos, del sentido común, ganan autoridad palabras como los estallidos, las múltiples identidades, los procesos de desidentificación, ¿no? Porque es distinto pensar a la identidad como una categoría que empieza y termina, como una categoría cerrada, que pensar en procesos identificatorios. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en procesos identificatorios, estamos pensando en necesariamente interpelaciones, ¿no? O sea, referencias externas que nos interpelan y construyen, o a partir de las cuales nosotros podemos construir procesos identificatorios. Y al mismo tiempo podemos construir procesos desidentificatorios, es decir, soy lo que no soy, ¿no? Esta paradoja que tiene la identidad, que es definirse por lo que uno no es. En realidad, el gran relato de la modernidad respecto de la identidad, o de los procesos de individuación, para ser más concreta, es que el sujeto se definía a sí mismo básicamente por lugares que le atribuían estabilidad identitaria. Y cuando digo lugares, estoy pensando en el trabajo, ¿no? Trabajos que tenían larga duración, digo, quizás uno podía dedicarse a la misma actividad buena parte de su vida, o lazos familiares, también lazos que se sostenían a lo largo de mucho tiempo, la vida de una persona. Estamos hablando de parejas que se sostenían 40, 50 años, 60 años, entonces era parte de la identidad definirse por soy la mujer de, soy el esposo de, o soy bancario, soy metalúrgico, soy operario de ferrocarril. Digo, tarea, uno se definía por lo que efectivamente hacía. Hoy esos espacios, esos vínculos con el trabajo, con los vínculos afectivos, los lugares por donde circulamos, varían cada vez más, propio de las dinámicas aceleracionistas de esta época, ¿no? Entonces, también es verdad que el sujeto circula mucho más por distintos lugares, y que incluso encuentra diferentes relatos para definirse a sí mismo en relación a distintos referentes, es decir, construye diferentes procesos identificatorios. En ese construir diferentes procesos identificatorios, se va como armando, si uno quiere usar la metáfora del rompecabezas, una especie de rompecabezas al que siempre le faltan algunas piezas, un rompecabezas de identidad. Pero bueno, aquello que nos interpela en determinado momento puede dejar de interpelarnos y nos puede volver a interpelar otra cosa. A eso se va a referir Dufour en un texto que ustedes van a leer la semana que viene, que digamos, caracteriza a los procesos identificatorios de la contemporaneidad como lugares donde se han perdido las grandes referencias. Dufour es psicoanalista, y entonces trabaja, y lacaniano, entonces trabaja con esa figura del otro, el otro con mayúsculas, como el lugar de referencia central.
Y ese otro ha estado ocupado por distintos símbolos, ¿no? Ese otro ha podido ser Dios, ha podido ser la ciencia, ha podido ser la norma del Estado, ¿no? La norma regulatoria, la ley, si quieren, la ley del Estado y del Padre. Piénsenlos como lugares fuertes de referencia por los cuales los sujetos obviamente se sujetan a ese otro. Él dice que en la época actual, ese otro grande como lugar de referencia, digo, porque hace la diferencia entre ponerlo con mayúscula y ponerlo con minúscula, bueno, se ve reemplazado por una cantidad de otros con minúscula que lo que establecen son lazos más efímeros, más fugaces, pero que también funcionan como lugares de construcción de subjetividad. Digamos, que no es que tienen menor valía, no valen menos, solo que quizás propios de la condición de la época duran menos, ¿no? Hay una cuestión ahí con la temporalidad, no solamente con el tiempo, sino con la temporalidad. Y ahí ese es otro elemento que entra en las definiciones de la identidad, ¿no? Los distintos tempos, que no son los tiempos externos, sino los tempos internos, por eso el tiempo vivido, ¿no? El tiempo vivido no se corresponde necesariamente, en realidad la concepción que uno tiene del tiempo vivido, ¿no? La noción interna de su propio tiempo existencial, no se corresponde necesariamente con el tiempo efectivamente vivido desde las cifras, del cronograma, del almanaque, ¿no? Hay como distintas percepciones del tiempo ahí. Entonces uno puede pensar que, bueno, cuando escucha estas frases como por ejemplo mis padres a los 24 años ya se habían casado, habían tenido un hijo, habían construido su casa, y yo a los 24 años todavía no sé dónde estoy parado, ni qué quiero ser, ni me cuesta identificar mis deseos o el camino hacia dónde voy. Bueno, es que no son los mismos 24 años, eso está claro, ¿no? No solo porque no son los mismos 24 años en términos de matriz cultural y de matriz económica y de, digamos, de diferencias en el proyecto del país, digo, no solo por una condición de condiciones materiales, sino porque los tempos registrados como vitalidad, eso es lo que ha cambiado, ¿no? La capacidad de que nosotros registremos el tiempo vivido de la misma manera que lo registraban nuestros padres o nuestros ancestros. Eso me parece que es una de las condiciones más interesantes para pensar estas nuevas temporalidades, estas nuevas identidades y estas nuevas temporalidades también, porque bueno, nosotros nos vamos a encontrar con jóvenes en los que uno puede pensar o puede tener expectativa de que estén en determinado tiempo y en realidad están en otro. Quizás haya que indagar sobre qué tiempo están, ¿no? Y ya que estoy hablando del tiempo, me parece importante, para hacer el enlace con la categoría de juventud, en realidad dar cuenta de que si hay algo que la contemporaneidad y puntualmente este contexto de pandemia ha puesto severamente en crisis, es la idea de un tiempo hacia adelante, ¿no? Un tiempo del futuro, si quieren, como lo leía la modernidad en su concepción lineal. Entonces ahí habría un vacío, ¿no? Yo ayer preparaba las clases para la semana que viene, y además le contesté el foro, y en el foro creo que ponía, bueno, cómo Boaventura proponía recuperar ausencias, recuperar vacíos. Y la pregunta era, bueno, ¿cuáles serán los vacíos de esta contemporaneidad? Y a mí se me ocurre que un lugar que ha quedado vacío de sentido, o que está en fuerte crisis con sus sentidos asociados, es la noción de futuro. Y es una noción, como muchos explicaron muy bien en el foro, y como Reguillo retoma también en su texto, es una noción absolutamente vinculada con la categoría de juventud, ¿no? Es en la juventud, en el sujeto juventud, que las sociedades plasman las expectativas de futuro. Ahora, ¿qué pasa cuando la crisis o la degradación social entra en una zona donde no hay futuro posible a la vista, no hay horizonte de futuro, ¿no?
digo, más allá de la disputa entre la certidumbre y la incertidumbre, creo que la pandemia ha dejado de manifiesto y ha puesto mucho más en crisis esta noción de la dificultad para ver futuro. Entonces ahí el rol docente, o esto que nosotros decíamos al principio de la cursada, la intervención, ¿no? Que es como el kit de la cuestión de la pedagogía. O sea, la pedagogía no es explicativa, demostrativa o comprensivista, digo, sino tiene una dimensión intervencionista sobre la trayectoria vital del otro. No tiene casi sentido de ser, por lo menos es así como la entendemos en la facultad, ¿no? La pedagogía como una herramienta de intervención sobre la trayectoria vital de los otros. Bueno, ahí habría que repensar cuáles son los roles de la intervención, o sobre qué zonas habría que intervenir para recuperar el sentido de lo que Saintou llama la epistemología de la esperanza, ¿no? Saintou relea a Boaventura, y así como Boaventura habla de una epistemología de las ausencias, bueno, Saintou habla de una epistemología de la esperanza, y Pinot, que se los nombré también en la clase del lunes, va a hablar de una pedagogía de la generosidad. Yo creo que tanto la propuesta de Saintou como la de Pinot, como, en realidad como los pedagogos y los pensadores digamos, que están tratando de dar cuenta de las características de esta época, tienen en común que ponen el acento en el vínculo, ¿no? El vínculo que se establece en la relación pedagógica, que obviamente no se trata solamente de la transmisión de conocimientos, eso está dirimido, si quieren, esa discusión, digamos, que no hay un lugar del saber y un lugar del no saber. Digo, Freire hasta acá, el saber es algo que está en todos los sujetos de la relación, y que lo que tiene que ver es como un intercambio de esos saberes en todo caso. Pero sí la recuperación de la dimensión emocional del vínculo. Y en esa dimensión emocional, en la recuperación de esos, primero la identificación de esos vacíos y esas ausencias, para dar cuenta sobre cómo intervenir en esas trayectorias vitales que tienen la carga y el mandato de ser la expectativa, ¿no?, de un modelo social, y al mismo tiempo la cero o la mínima posibilidad de convertirse en ese sujeto al que el mandato obliga. Eso me parecía, digamos, un buen linkeo con el texto de Reguillo. Pero además Reguillo hace otra cosa, y también por eso está en la bibliografía y por eso lo compartí con ustedes, que es historizar la categoría, ¿no? Es algo fundamental, si lo pensamos en términos de Laclau, en esto del significante vacío, del significante flotante, porque si no caemos fácilmente, creo que con la categoría de infancia pasa lo mismo, y ustedes lo ven mejor en didáctica, pero digo, caemos fácilmente en la naturalización de un sujeto social. Y la juventud es un sujeto social muy nuevo, desde su construcción, digamos. Ahí Reguillo lo sitúa en la década del 50. Pero además es un sujeto del mercado, de lo construido desde el mercado. Y esas condiciones, esa idea de que existe una etapa de la vida entre que dejamos de ser niños y nos convertimos en adultos, y esa es una etapa que por otra parte no es fija ni estable, de nuevo, ¿no? Ahí opera fuerte la categoría de Margulis, que ustedes no lo leen, pero seguramente lo conocen de otras materias, que es la categoría de moratoria social, digamos, donde esa moratoria se amplía cada vez más, donde en realidad toda la sociedad está viviendo un gran proceso de juvenilización, no solo por el acceso a las técnicas y a las tecnologías que nos permiten vivir más años, o parecer más jóvenes, o vestirnos de una manera que nos juvenilice siempre, sino porque se ha convertido en un ideal cultural,
de belleza, de permanencia, en un ideal de existencia, si quieren, ¿no? Y que el mercado tiene fuerte injerencia sobre ese ideal de ser permanentemente, más que bellos, jóvenes, porque el joven está asociado a la idea de novedad, ¿no? De adquisición permanente de novedades, de consumo. Bueno, esa condición hace que sobre los jóvenes en cuestión caiga muy fuerte la presión social, ¿no? De ser los sujetos del futuro, pero además los sujetos del consumo, y además los sujetos objetos de un mercado que les vende y además los vende a ellos mismos, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente la aceleración que se produce con el uso de las redes sociales y los procesos que vislumbramos en la clase del lunes, pero que ustedes van a profundizar en la semana que viene. Entonces me parecía que es necesario estos dos textos, tanto el de Reguillo como el de Jiménez, para pensar que las categorías, yo creo que lo saben, pero digo, nunca está de más repetirlo, reafirmarlo, dar cuenta de los momentos de construcción de esas categorías, ¿no? Que no hay categorías que sean naturales y que permanezcan de una vez y para siempre. Son siempre explicaciones provisorias, ¿sí? Y así como la identidad nunca, por mucho tiempo no necesitó una teoría que explicara la identidad, sino que se naturalizaba ese concepto, por eso este texto de Jiménez, que es del año 97, es un texto relativamente viejo, pero es el único que habla de poner como entre paréntesis esa categoría de identidad, de decir, bueno, ¿qué miramos cuando buscamos identidad? ¿De qué deberíamos hablar? Y entonces por eso esa dimensión más material, de los rasgos fenotípicos, esa dimensión más simbólica del relato de vida, ¿no? Un relato de vida que estructura al mismo tiempo. Los relatos siempre son estructurantes de la experiencia. Y por otro lado, la categoría de juventud, para pensar, primero que es una categoría nueva, digo, de la década del 50 del siglo pasado, o sea, no tiene ni 100 años, que además está fuertemente atravesada por el concepto de moratoria, digo, ¿hasta cuándo somos jóvenes o cuándo empezamos a hacerlo? Y cuánto tiempo, digamos, la sociedad puede sostenernos en ese lugar. ¿Y qué estaríamos diciendo cuando decimos jóvenes, ¿no? Digamos, estamos refiriendo solamente a una cuestión física, de apariencia, de habilidad, ¿no? De capacidad del cuerpo, es un cuerpo disponible, es un cuerpo dispuesto, es un cuerpo con fuerza, es un cuerpo con agilidad, con elasticidad, es un cuerpo productivo. Y al mismo tiempo, la categoría de consumo, perdón, de joven como el sujeto elegido por el mercado para ser el sujeto de consumo. Y si a eso le sumamos los relatos adultocéntricos, ¿no? Que de los que habría que todo el tiempo tener como cierta vigilancia epistemológica, es decir, cómo los adultos ven a los jóvenes, cómo los adultos explican a los jóvenes, cómo los adultos definen a los jóvenes, y los otros relatos que circulan en la sociedad, que no son solamente los de los adultos en su condición de padres, maestros o tutores, sino en lugar de los medios, ¿no? La estigmatización, digo, hay infinitos trabajos sobre la estigmatización de los jóvenes en los medios, esos jóvenes que quedan afuera del sistema, esos jóvenes que no pueden entrar con las capacidades que tienen a un mercado laboral cada vez más demandante y al mismo tiempo más expulsivo. Esos jóvenes que tienen dificultades para establecer vínculos o comunidades, porque duran menos esas comunidades, bueno, porque también cargan de alguna manera con los males de la época, si quieren nombrarlos así, ¿no? Que es esta dificultad de encontrarnos con el otro, ¿no? El estar juntos de comunicarnos, de estar con, básicamente, ¿no? Ese comunicar es estar con otros en comunidad.
Bueno, esa es una dificultad que encuentran los jóvenes, y que de alguna manera resuelven a través de su permanencia, o el tiempo que pasan dentro de las redes sociales, de los espacios digitales. Entonces, de alguna manera no, yo diría que muchas veces, hablando con ellos, encontramos que sus principales vínculos son vínculos digitales. Y ahí dejo abierta la pregunta sobre la materialidad de los vínculos digitales, ¿no? No, me parece que también es interesante salir de la dicotomía materialidad-inmaterialidad cuando hablamos de lo digital. Lo digital es material, ¿sí? Lo virtual es material. Tiene una dimensión, tiene varios niveles de materialidad, pero tiene una dimensión material eh, indispensable, inamovible, desde la infraestructura necesaria para sostener un vínculo virtual. Digo, que nuestras computadoras estén enchufadas a un sistema eléctrico, hasta, bueno, todo el tendido de fibra óptica, hasta el hardware, hasta el software. Todos esos son distintos niveles, pero todos tienen un componente de materialidad. Y habría que pensar cuál es la materialidad de los vínculos digitales, que hoy por hoy operan fuertemente sobre nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, ni hablar en el escenario post pandemia, ¿no? Ellos han sostenido sus niveles de sociabilidad y de escolarización, y la centralidad de sus prácticas en base a estos vínculos digitales, vínculos que para nada son irreales y que para nada son inmateriales. Bueno, esa discusión la dejo abierta. Ustedes saben que siempre me gusta dejar puertitas abiertas de algunas reflexiones, pero digo, me interesaba que pudieran hacer una vinculación entre, o un linkeo, una relación posible entre las teorías o los componentes de lo que debería tener una identidad y los modos en que los jóvenes construyen procesos identificatorios a partir de sus prácticas sociales. Y eso es lo último que digo, porque el texto de Reguillo no solo historiza la categoría de juventud, sino que, si pueden conseguir el libro, yo se los recomiendo, es un libro maravilloso y muy fácil de leer. Es un trabajo que ella hizo sobre el territorio de la Ciudad de México, y donde registra distintas identidades juveniles, como podían ser los ravers, los reggaetoneros, los grafiteros. Bueno, construyen identidades a partir de sus prácticas sociales y a partir de sus vinculaciones con los otros, ¿no? Como los dos grandes lugares de referencia. Las prácticas, y cuando uno dice prácticas, está desde juntarse en la esquina o con un grupo de amigos, hasta eh, juntarse y yo le digo patinetas, pero no son patinetas, me acuerdo en la explanada, o cuando estaba en la explanada del Teatro Argentino y en La Plata, o escuchar determinada música. Siempre el consumo de distintos objetos simbólicos construye comunidades alrededor de eso, pero digo, seguir a determinado líder. Entonces uno puede ir a hablar de las identidades de los ricoteros, y hay muchísimos trabajos hechos sobre las identidades ricoteras, las identidades rockeras, las identidades rolingas. Digo, siempre, en realidad, una práctica social que articule intereses, motivaciones, zonas comunes donde ellos puedan construir procesos identificatorios. Que no se hayan podido encontrar, o que cada vez tengan más dificultad para establecer vínculos de tipo cara a cara, no quiere decir que no estén formando parte de comunidades, ni que no establezcan vínculos con ellas. Y ahí les propongo seguir las comunidades de Twitch, o de los gamers, ¿no? La gamificación como un proceso, así como la instagramización de la que va a hablar Sibilia en las clases de la semana que viene. Hay también un gran fenómeno de gamificación que tiene que ver con toda
la dimensión lúdica de los juegos online y las comunidades que los jóvenes establecen alrededor de esos juegos online. De ahí que las prácticas sociales que los unen sean interesantes para mirar, porque es ahí donde están siendo interpelados y es desde ahí donde pueden construir sus narrativas vitales. Por eso sigue siendo un lugar interesante para explorar, ¿no? Las prácticas sociales de los jóvenes. Históricamente las veíamos en el espacio público, pero bueno, hoy tenemos que desplazarnos hacia otros espacios. Pero bueno, en esas prácticas, en ese día a día, en ese ser, en ese estar con el otro, mediatizado en este caso por la tecnología, hay ahí un sentido fuerte de construcción identitaria, sobre todo en un momento en lo que ellos están, por lo menos rearmando esta narrativa biográfica que los va a acompañar más o menos fragmentada a lo largo de sus vidas. Nos vemos el lunes a las 10 en el Meet para charlar un poquito sobre uno de los ejes. En realidad, nosotros siempre trabajamos 4 ejes alrededor de la materia, pero por la condición de la cursada de invierno nos vamos a quedar puntualmente con el eje de la tecnología. Entonces vamos a pensar, digamos, vamos a sumarle a esta relación identidad-juventud el componente tecnológico para ver cuáles son las modificaciones o cuáles son las transformaciones en el orden de lo corporal, del tiempo y del espacio que se pueden ver, ¿no? Que se pueden reconstruir en esta relación entre jóvenes y tecnologías. Y consumo, por supuesto, ¿no? Siempre el mercado está atravesando la mayoría de nuestros vínculos. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, chao.